pero ahora vamos a ir a la entrevista del día, siendo las 12:15 de este mediodía de miércoles en Ya Fue, este programa Uli. Vamos a hablar de algo que sucedió en el día de ayer, pero en verdad es algo que sucede todos los días. Ayer sucedió esto que nosotros comentábamos en el programa, que era el panazo que se dio en Once, en la ciudad de Buenos Aires, donde panaderos repartieron pan, una tonelada de pan, para visibilizar el problema de la suba de las materias primas, ¿no? Algo que en este programa venimos siguiendo cotidianamente. Básicamente todos los días nosotros actualizamos esta información, nos quejamos de los formadores de precio y en ese sentido es que los panaderos hicieron un panazo en Once en el día de ayer. A nosotros nos pareció una medida muy interesante y por eso es que vamos a hablar con el titular del Centro de Panaderos de Avellaneda, quien estuvo allí en Once en el día de ayer, Gastón Mora. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido a Ya Fue, bienvenido a Cítrica Radio. Hola, Gastón, ¿me escuchás? Me parece que está sin retorno, Gastón, ¿eh? Me parece que está sin retorno. Pero bueno, ¿cuál es la idea de Gastón? Primero que nos cuente la actividad de ayer, si funcionó. Lo cierto es que también hay mucha gente con necesidades, entonces el pan se les debe haber volado de las manos en instantes. Totalmente. El reclamo fue de trabajadores y propietarios de panaderías de distintas localidades del conurbano bonaerense que realizaron a partir del mediodía, como bien dijiste vos, el panazo, que consistió en el reparto gratuito de 1 tonelada de pan en demanda de una urgente regulación de precios de materias primas en el sector. Claro, que es fundamental. Ellos han tenido, los panaderos en particular, pero es una situación bastante generalizada. Se ve muy descarnado en el ámbito de la harina, etcétera, del trigo, etcétera, que los aumentos que han tenido son una locura. Ponele, entre enero y febrero de este año nada más, la bolsa de harina, la de 3 ceros, pasó de 1.100 pesos a 2.000. Es un aumento del 90%, chiquis. 90% entre enero y febrero. No. Es una locura. ¿Cómo haces para sostener un negocio vos? ¿Me entendés? Cuando tus insumos pasan a valer un 90% más de lo que valían el mes pasado. Es una locura. Sí. Y cuando lamentablemente, digo, más allá de que todos consumimos pan y en muchos casos el pan es... lamentablemente también a veces el pan termina siendo un lujo, ¿no? Y sobre todo si sale esto, porque no es la principal fuente de alimento. Entonces, entre un paquete de fideos y pan, lamentablemente a veces uno... entonces, no se pueden dar el lujo tampoco ellos de poner el pan a unos precios que exorbitantes, a los que nadie puede acceder, en definitiva. Tal cual, amiga. Y les aumentan la harina y también les aumentan la margarina, poner, que es fundamental para ellos. Y también tuvo un aumento del 100%. Claro. La caja de 20 kilos de margarina subió de 1.250 pesos a 2.500 pesos. Entonces, es un círculo que no se sostiene. No se sostiene. Vos tenés que aumentar de enero a febrero un 100% el precio de los productos para seguir ganando lo que ganabas, que es el coste, ¿no? Entonces, vos cobrabas 200 pesos, tenés que pasar a cobrar 400 pesos. ¿Vos te pensás que la gente tiene un aumento del 100% de su sueldo de enero a febrero? Definitivamente no lo tiene. Definitivamente no lo tiene. Te prometo que no lo tiene. Te lo juro por esta, diría Sandro. Y no solo no tiene ese aumento, sino que además lo que tiene, no tiene ese aumento de sueldo, sino lo que sí tiene es, más allá de que aumenta el pan y las harinas, etcétera, aumenta todas las cosas. Aumentan la carne, un 10%, te aumenta, la pilcha te aumenta. Entonces vos tenés que mandar a los chicos al colegio. Los mandás con un sanguchito, ponele. Todo eso te va a salir más caro. El fiambre que tiene adentro, el pan con el que haces el sanguchito. El transporte también, porque ahora aumentan los subtes. Si ponele, estás en la ciudad de Buenos Aires. Los colectivos, por suerte, no todavía. Pero tenés unos aumentos constantes. ¿Cómo se hace para vivir en esta situación? Nosotros pensamos en el ciudadano, pero también en el productor es importante pensar, porque hay que ponerse en el lugar de esta gente. Y te la regalo, tener que gestionar un negocio en el que de repente tenés un aumento de la materia prima del 100% de un mes para el otro, ¿no? Sí, porque además no es que son, digamos, que son capitalistas salvajes que... Son pymes, loco. Son pymes, exactamente. Y son gente también del barrio que tiene un negocio para gente del barrio. Entonces, no, digamos, no tienen, y se vio reflejado claramente en lo que hicieron ayer, en el panazo de ayer. No tienen, bajo ningún punto de vista, la intención de cobrarte el 100% más por lo que hacen. Entonces me parece como clave, ¿no? Sí, totalmente. Qué bueno que también existen estos sectores que justamente reclaman para no tener que aumentarle a la gente para poder acceder a los productos, Intenta visibilizar la problemática en vez de aumentar sin pensar, ¿no? Para hablar de toda esta problemática que les venimos describiendo, está el titular del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora. Ahora sí, Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, Gastón, muchísimas gracias por atendernos. Estábamos comentando un poquitito la situación, ¿no?, que llevó a que se realice este panazo en el día de ayer. Nos gustaría, Gastón, que nos cuentes vos mismo, ¿no?, que sos panadero, etcétera, qué situación lo lleva a realizar esta actividad en el día de ayer. Y no, básicamente, como lo hemos dicho ayer durante todo el día en las notas, las panaderías no dejaron de ser un termómetro social, un factor que ayudó muchísimo en la pandemia a ollas populares, a merenderos, que tiene una conciencia social los panaderos, ¿no? Sí. Entonces, lo vimos día a día cuando están contando las monedas arriba del mostrador y no llegan a 1 kilo de pan, así que no nos parece bueno seguir cayéndonos ante la ola de aumentos que hay, porque controlan en la harina, en la góndola del supermercado, pero por colectora te salen los molinos a vender la harina industrial a un precio mucho mayor que el de la góndola, ¿no? Es una locura, Gastón. Y está bien el número que nosotros hicimos un relevamiento de los precios de la harina de enero a febrero, un aumento del 90%, si no me equivoco, pasó de 1.000 a 2.000, ¿no? De 1.100 a 2.000 pesos según tenemos acá. Y la margarina también de 1.250 a 2.500, un aumento del 100% en la margarina y del 90% en la harina. Tal cual, y después todos los derivados que llevan en la panadería en insumo, porque como aumentó el tema del combustible, los fleteros alegan que eso se traslada a precios, así que, bueno, tuvimos eso y ahora próximo tenemos la paritaria del sector obrero, ¿no? Que también la tenemos que llevar adelante porque los compañeros necesitan recomponer el tema salarial, porque es obvio que con lo que ganan, a lo que es 1 kilo de carne, lamentablemente no cubre nada. No. Y Gastón, ¿existe un ente regulador o un lugar concreto del Estado donde ustedes puedan ir a reclamar justamente esto que mencionabas al principio, de que más allá de que controlan los precios en la góndola, después en el industrial y por colectora te cobran cualquier locura? Y estos excesos lo tiene que regular el Estado. Nosotros ya hemos tenido reunión con Paula Español, he hablado con Matías Culfa. Recién vengo casualmente de una actividad que estuvimos con el ministro Arroyo y con el ministro Basterra, que es de Agricultura, y le planteamos a Basterra la creación de cooperativas agrarias y la compra de un molino de carácter nacional, al menos para abastecer el mercado local, ¿no? Ya que a los empresarios no les interesa dejar la harina para que haya pan en la mesa de los argentinos, que los compañeros de la economía popular se encarguen de sembrar y de cosechar para que pueda llegar a un precio accesible, ¿no? El pan a la mesa de todos. Che, qué buena idea, Gastón, esta última, ¿eh? Sí. ¿Cómo la recibió el ministro de Agricultura, Luis Basterra? Muy bien, intercambiamos teléfonos, así que le pareció muy copada la idea, así que ya que ellos están más preocupados por el exterior, que deje que nosotros nos ocupamos con la economía popular de la mesa de nuestros vecinos. Exacto. Así que, si Dios quiere, vamos a llegar a buen puerto con eso. Y en ese sentido, Gastón, o sea, me encanta esta propuesta, me parece buenísima. No pudimos agarrar Vicentín, que hubiera sido una herramienta tremenda también para controlar los precios, etcétera, de los granos, en fin. Pero esta es una idea muy buena. ¿No estaría bueno también que el Estado tenga herramientas para, a mí me sale, porque soy medio tirapiedra, Gastón, pero me sale ajusticiar un poquitito a esta gente que vos mencionás, que no le interesa, la verdad, el mercado interno, le interesa vender afuera la materia prima. ¿No estaría bueno que el Estado tenga herramientas como para obligarlos a abastecer primero el mercado interno y después pensar en el comercio exterior? Es que hay una ley de abastecimiento. Cuando estuvo Guillermo Moreno, se aplicó, ¿no? Guillermo Moreno lo que hacía era garantizar primero los 6-7 millones de toneladas que consume el país y luego le empezaba a dar los ROE para que ellos exporten. Cuando llega el gobierno de Macri, deroga las 2 resoluciones de la Secretaría de Comercio, en la cual les permite no solamente exportar lo que ellos quieran, sino que no era necesario traer la plata a liquidar al país. Así que ahí es donde nos encontramos con este problema. Tuvieron 4 años de ganancias desorbitantes, y nosotros lo que tenemos que marcar con este gobierno es la diferencia. Venimos prometiendo llenar la heladera de los argentinos, bueno, comencemos por poner el kilo de pan en la mesa de todos, ¿no? Total. ¿Y cómo es esta guerra, si se quiere, cotidiana y esta discusión cotidiana entre justamente los empresarios que protegen y que son parte de este capitalismo salvaje, con ustedes que lamentablemente requieren de la materia prima que generan ellos, y a la vez ustedes conforman pymes y otro tipo de emprendimientos que justamente van en función de la economía popular y donde la ideología es que cada argentino pueda tener 1 kilo de pan en la mesa y no que no le salga un ojo de la cara? Sí, la verdad que la convivencia, como quien dice, no es muy buena porque los intereses son otros. Están quienes
están, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nosotros somos un sector de panadero que no pierde la conciencia social. A mí me tocó, como siempre cuento, en el 2001 vender pacancero casa por casa con 11 años. Así que hoy tenemos la posibilidad de tener sucursales y todo, pero no me olvido de que hay gente que necesita, ¿no?, llevar a su mesa el pan. Y sin embargo tenés otros panaderos que si es por ello que esté 300 mangos al kilo, y el que lo pueda pagar que lo pague, y el que no, que se cague. Sí. Entonces es una guerra interna y también externa. Ustedes, por ejemplo, vos me decís periodísticamente sos medio tirapiedra, y ayer Gustavo Mura en El Ojo de la Tormenta defendía el capitalismo. Así claro. que nosotros lo que le planteamos es que le agradezca a ese capitalismo que él defiende que Paraguay sea el tercer país exportador de grano, porque la contrabandean todas. Exacto, porque están liquidando los granos que no quieren liquidar estos gordos acá nuestros, y evadir impuestos, no y no pagarle al Estado. ¿Y cómo no hace ruido también? Según él, gracias a ellos nosotros tenemos la UH, tuvimos ATP y tuvimos todo, porque ese es el sector que trae los dólares. Mira vos. Así que la verdad que hay que contarle que muchas veces se persigue la muchas cosas hay que contarle, claro. Hay que contarle un par de cosas. Hay que hablarle un poco de historia. Que además, qué difícil también esto que hablabas vos de la convivencia, que se vuelve difícil, ¿no? En el sector panadero, como también de repente pasa a ser el pan algo que antes era lo más cotidiano, ¿no? Tener un pan en la mesa, como de repente hay sectores que no les importa que tener pan pase a ser un privilegio de pocos. No, la verdad que no, porque vos fijate que la harina toda la vida en la época de crisis fue lo que apaleaba la situación, un mate cocido con el pan, una torta frita, un fideo casero, y hoy parece ser un lujo tener 1 kilo de pan en la mesa, y ni hablar una docena de facturas. Así que ayer se vio reflejado. Lamentablemente no tuvimos el acompañamiento ni de la Federación Nacional ni la provincial. Mirá. Así que ellos defienden otros intereses y están más cómodos cobrando los aportes de los trabajadores, y después tenemos un sector más combativo que no nos conformamos con eso, que nuestro real propósito y que la gente que nos elige día a día es un esfuerzo por la panadería de barrio, que acceda al pan. Claro, totalmente. Y recién pensaba, ¿no? Cuando vos contabas esto, lo que hacías en el 2001, por ejemplo, y bueno, venimos de una crisis fuerte, porque no solo tenemos la pandemia, mencionabas las medidas que tomó el macrismo con respecto a la Secretaría de Comercio y a ese tipo de controles que se podrían haber tomado desde ahí, que tenía Moreno antes. Antes de la pandemia, tuvimos 4 años de macrismo. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo sobrevivieron, Gastón? Parece una pregunta boluda, pero a nosotros que nos interesa muchísimo saber cómo se las rebuscaron, cómo hicieron. Y uno se las ingenia. Nosotros siempre apostamos a la cantidad y a quizás a tener un precio un poco más barato. Claro. Entonces la gente se camina 2, 3, 4 cuadritas como para acceder a un pan más barato. Después hay gente que no se la ingenia, ¿no? Particularmente en nuestras panaderías siempre estamos tratando de inventar, de innovar, de quizás hacer un sorteo un fin de semana para que la gente también sienta, ¿no?, que uno le da un premio por elegirnos, pero la verdad que fue bastante duro. A partir de los tarifazos se le complicó bastante a las panaderías, ya el tema de los impuestos, las cargas sociales, no podían acceder a crédito, la harina se disparó también ya en ese momento porque el dólar lo dejaron a libre mercado, y esto no comenzó ahora, comenzó hace muchos años atrás. Le estamos pidiendo al gobierno que tomemos el toro por las astas y definamos como gobierno peronista que somos. Está bien, sí, se entiende clarísimo, se entiende clarísimo. Bueno, hablando de eso, de definir y de salir de la retórica, ¿no? De dejar la retórica a un lado y empezar a lo práctico, en el discurso de Alberto Fernández el lunes, en la apertura de sesiones, habló de nos gusta dialogar, pero en una el Estado va a empezar a utilizar las herramientas que tiene. Yo eso lo interpreté como un mensaje hacia los formadores de precio, ¿no? Porque la semana pasada o en las últimas semanas se viene reuniendo con la mesa del trigo, la mesa del maíz, etcétera, la mesa de la carne, y les plantearon estos empresarios la semana pasada al gobierno que están un 25% atrasados en los precios, que ellos creen que tendrían que aumentar un 25% más los precios. Los empresarios toda la vida vamos a estar atrasados en los precios, y los empresarios, ¿qué les interesa? Nosotros hemos sido nexo con algunos empresarios de la carne con el gobierno, y a ellos no les interesa. Ellos dicen que vender barato es hacer patria y que con el bolsillo de ellos no hacen patria. Claro. Entonces, así es difícil consensuar, porque el empresario toda la vida va a querer ganar más, y el que vende harina al exterior y la cobra en dólares va a querer seguir haciéndolo, no le interesa lamentablemente el peso argentino. Y sí. Así que si ahí no tenemos que hablar más, yo digo que hay que actuar, porque si no
te llevan puestos. Vos fijate, durante todo el año pasado relativamente estuvieron tranquilos los precios y a partir del 2 de enero arrancaron con esta ola de aumento, o casualidad que este año es un año lectivo. Totalmente. Entonces te das cuenta que los mismos sectores de siempre son los que desestabilizan, porque ellos necesitan que haya un gobierno capitalista que gobierne a favor de ellos. Sí, coincidimos completamente en eso, Gastón. Así que nada, estaría buenísimo que se pase a los hechos, como por ejemplo lo que dijo, ¿no? Desdolarizar las tarifas también vendría espectacular, y también para ¿cómo se llama? Para estos sectores también, ¿no? Y la verdad que en el rubro de nosotros es una locura tener tarifa dolarizada, siendo que somos quienes producimos el trigo, somos quienes generamos combustible. La verdad que habría que, o si no, tenemos que armar en la parte del trigo un fideicomiso como armó el sector aceitero, para que un remanente de ese fideicomiso salga con un precio diferenciado para el mercado local, que eso también se lo planteamos hoy al ministro de Agricultura. Ah, mirá qué bueno eso, Bueno, Gastón, por lo que veo, tienen un feedback, no tienen una llegada, tienen una comunicación con el Poder Ejecutivo. En esa comunicación, ¿no pudieron sugerir ahí con los compañeros y las compañeras, no sé, que entre esas reuniones que se están teniendo con, por ejemplo, la mesa de la carne, la mesa del trigo, yo qué sé, haya una mesa pyme? Porque las pymes representan el 80% del PBI de la Argentina, ¿no? Y no hubo reuniones con pymes, o están teniendo reuniones con pymes y yo no me enteré, Gastón, con este sector. O sea, las panaderías no dejan de ser pymes, así que, claro, que hay un sector desde Cejera, hay compañeros que están participando en Cejera, hay compañeros que están participando en la pyme, hay compañeros que están dentro del frente productivo, hay toda una serie de cuestiones. Pasa que lamentablemente necesitamos unificar en un solo reclamo, porque después tienen los pícaros de siempre que están atrás en busca de una candidatura y no le preocupa realmente lo que le esté pasando al bolsillo de los argentinos. Así que también tenés que estar mirando para adelante a quién tenés enfrente y a quién tenés al lado, porque les interesa más sentarse en una negociación con el gobierno para conseguir una banca que para conseguir que haya pan en la mesa, por ejemplo. Importantísimo eso y clarísimo, la verdad, clarísimo. Estoy siendo muy duro, me dicen. No, olvidate. Lo que quieras. Olvidate. Te damos, muy políticamente correcto. No, viniste al programa, te llamamos del programa correcto, entonces, Gastón. Yo cuando leí ya fue, digo todo. Olvidate. Es un poquito la idea de este programa. Bueno, me parece que me llevé un par de novedades de esta charla, Gastón. Te agradezco un montón. La verdad no sabía que tenían esa interacción también con el Poder Ejecutivo. Me parece buenísimo que ustedes puedan plantear este tipo de cosas, como lo que nos dijiste que le planteaste al ministro de Agricultura, Luis Basterra. Me parece. Ojalá ahora hagan algo en función de eso. Porque llegué hace media hora, así que tiene la primicia. Tenemos la espectacular. Ya están los compañeros de redes sociales volviéndose locos acá. De ahí que salga al mundo. Digo. Exacto. Sí. Bueno, Gastón, la verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Vamos a estar siguiendo, como siempre, en este programa, en esta radio, muy de cerca estos temas. Nos parecen fundamentales y de resolución urgente. Son problemas que necesitan una resolución urgente y hechos concretos por parte del Estado. Así que nosotros lo vamos a estar siguiendo bien de cerca. Que además eso, ¿no? Importante saber que el Estado no es consciente de esta problemática, porque de hecho está en contacto estrecho. Exactamente. Ellos lo tienen claro, y nosotros lo planteamos en cada reunión, que el hambre no puede esperar. El hambre no tiene día ni hora, así que es algo que tenemos que atacar en lo inmediato. Exacto. Sí, es una urgencia número uno. Esperemos que así sea. Gastón Mora, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y seguramente prontito volveremos a contactarnos con vos. Dale. Gracias a ustedes. Abrazo enorme. Chau, Gastón, gracias. Es el titular del Centro de Panaderos de Avellaneda, es un dirigente con mucha proyección. Nosotros lo venimos siguiendo, venimos viendo las actividades que vienen realizando, las acciones. Muy combativo, muy combativo. Como debe ser. Como tiene que ser.